¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Por fin es viernes. Como ven, he superado mi primera semana de trabajo, intentaré superarla tan pronto terminemos este programa que, como cada viernes, va a estar dedicado sobre todo a repasar agenda. Enseguida veremos todo lo que nos espera, no solamente en Vigo, sino en el área metropolitana. ¿Quién dice que con septiembre se acaban los festivales? En Vigo no, verán que es mucha la oferta que tenemos, la musical, la oferta de artes escénicas, pero es que también tenemos hasta 3 festivales diferentes solo en Vigo, y en el área metropolitana también alguna cita que vamos a repasar. Por cierto, vamos a tener al alcalde de Ponteareas con nosotros en unos minutos y vamos a hablar sobre todo de cultura, porque este municipio tiene una gran programación cultural que además quizá esté acentuada estos días un poquito más porque están en fiestas. Pero además permítanme que comenzamos hablando, aunque no es habitual los viernes, de literatura, en este caso de esta La noche de las medusas, la última novela de Jacinto Rey. Y es que pese a que él es vigués, es muy difícil tenerlo por Vigo. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hemos aprovechado que está en la ciudad, que tiene apenas un huequito para atender a los medios de comunicación, y hemos dicho, pues sí, claro, por supuesto, literatura, y claro que una nueva novela es siempre para hacer una fiesta y, por supuesto, Jacinto, una entrevista. Así que de entrada te agradecemos el que nos hayas hecho el hueco. Muchas gracias a vosotros, un placer. Una novela donde, de nuevo, y digo de nuevo porque ya es habitual en ti, utilizas la historia y hechos históricos concretos para narrar una ficción, y además en esta novela haces algo que es muy curioso, pues seguramente no mi generación, pero sí aquella generación un poco más adulta, y es que comienzas con un episodio histórico en el que probablemente todo el que estaba vivo en aquel momento sabe dónde estaba, ¿no? La novela, como tú bien dices, arranca con un episodio muy conocido, que es la llegada del hombre a la luna. Es el 20 de julio de 1969. En España realmente es la madrugada del 21 de julio. Sí. Y en ese momento arranca la novela. Hay 2 momentos en esta novela, es un thriller con mucho suspense y con un ritmo muy dinámico. Tenemos por un lado el Tánger de los años 40 y tenemos luego el Madrid de finales de los años 60. Tánger, hay un episodio de la historia de España que quizás no sea muy conocido, y es que Tánger fue ocupado por las tropas franquistas desde 1940 hasta 1945. España ya formaba parte de las potencias que controlaban la zona internacional, y en el año 40 Franco, para evitar las tentaciones de Mussolini, que quería controlar el norte de África, decide invadir Tánger. En el año 1945 ocurre algo que ya es ficción en mi novela, y es La noche de las medusas. Imaginemos la costa de Tánger, una bahía en la noche, el mar en calma, la temperatura tibia, medusas luminiscentes, una legión de medusas iluminando la noche. En esa noche de las medusas ocurre algo que cambiará la vida de los personajes. Y a partir de ahí una larga historia, larga porque nos remontamos a varias décadas, empezamos en la Segunda Guerra Mundial, retomas la historia o la comienzas por ahí, como decíamos, cuando el hombre pisó a la luna, una historia de secretos, silencios y también venganzas. La venganza es un elemento motor de esta novela. La venganza es apasionante porque el personaje o la persona en la vida real que la posee tiene una gran determinación. En este caso se teje una venganza que dura durante varias décadas, se va acumulando todo ese odio, todo ese rencor que explota unas décadas después. Tenemos a un personaje, Serafín Leal, protagonista, que sufre una venganza que es un poco parecida a la venganza fría y calculada del conde de Montecristo. Todos sabemos que él estuvo encerrado durante muchos años. Cuando es capaz de salir, busca vengarse de aquellos que le impidieron estar con la mujer de su vida. O también pensemos en, por ejemplo, Moby Dick. Tenemos al capitán Ahab, que toda su motivación es buscar a la ballena que le arrancó la pierna. La venganza es un elemento poderosísimo, y en esta novela, mezclada con secretos que se van desvelando muy poco a poco a lo largo de la novela, creo que le da una lectura muy ágil. Es una novela de personajes, enseguida si quieres nos hablas de ellos. Yo voy a destacar a uno porque, bueno, cuando hablamos de venganza y de esa clase de sucesos que ocurren en la novela, pues en la mayoría de los personajes encontramos pues cierta duda moral, lo voy a decir así, pero después hay un hilo conductor que nos va desvelando los entresijos de todas esas historias, que es un detective, y ahí sí buscas la persona honesta, la persona leal, la persona valiente, que también nos guía a través de todas esas otras historias, ¿no? Esta novela tiene un elemento de novela policíaca. A mí la novela policíaca me gusta mucho, de hecho hace unos años escribí una trilogía policíaca con una inspectora holandesa, en este caso, Cristina Molen, y este personaje es un personaje un poco diferente.
siendo un hombre con mucha integridad, como tú bien decías, también es un hombre que tiene, bueno, pues alejándose de ciertos tópicos de la novela policíaca, es un detective que tiene pues ciertos problemas con las mujeres porque no acaba de conectar ni encontrar el amor de su vida. Poco a poco en la novela se irá descubriendo también cosas que le permiten pues, bueno, salir un poco de esa situación, y es un detective que empieza a tirar de los hilos. En este caso son muchos hilos que conducen todos a un mismo lugar y todos arrancan en esa noche de las medusas. Ya tú lo has definido en parte como novela de thriller y policíaca, también has hablado de amor y en parte también tiene algo de novela romántica, ¿no? En esa novela hay muchos personajes femeninos. Algo que me sucede siempre con los personajes femeninos en mis novelas es que les dedico inicialmente, o creo que voy a dedicarles un cierto espacio literario, y al final acaban siempre invadiendo muchos más espacios y realmente dándole mucha más vida a sus propios personajes de las que yo había pensado inicialmente. Hay un personaje que es una joven emprendedora. Estamos hablando del año 1969, España. Todos sabemos cómo es España ahora, imaginemos cómo era en el año 69, quienes no habíamos nacido todavía entonces. Es una mujer emprendedora, además es una mujer cuyo sueño es crear un restaurante, lo que hoy en día llamaríamos fusión, porque ella nació en Tánger, de madre española, de padre español y madre marroquí. Todo se fusiona, y esta novela también es un cóctel de muchas emociones, de venganza, de autodescubrimiento, de expiación, redención, muchos elementos que conducen la trama de una forma muy rápida. Admiro mucho los escritores, esos recursos que utilizáis para intentar hacer que nosotros, los lectores, los que estamos en un espacio totalmente diferente a donde sucede la novela o a donde vosotros escribís la novela, hacéis que nos podamos meter en la escena. Son fantásticos esos escritores, que es más manido quizá, que utilizan la música, por ejemplo, u otros elementos cinematográficos. Yo por fragmentos, sobre todo que he podido leer de esta novela, veo que tú utilizas la luz y también los sabores, la gastronomía. La gastronomía es un elemento muy importante en esta novela porque ese personaje está definido a través de la gastronomía. De hecho, los recuerdos de su madre, fallecida, le permiten reencontrarse con ella a través de esos aromas, de esos sabores que fue aprendiendo, que fue descubriendo con ella. Hay también muchas referencias literarias, por ejemplo, a Las mil y una noches, que es el mejor ejemplo de una historia dentro de una historia. Es como en otras novelas que he escrito anteriormente, me gusta mucho tener historias que al final se van desvelando poco a poco y en la que nada es lo que parece. Jacinto, ¿cómo escribes tú la novela? Entiendo que Tánger ya casi lo conoces como la palma de tu mano. ¿Cómo has podido reconstruir ese Tánger de los años 40 a través de ese Tánger del siglo XXI? Tánger es una ciudad fascinante que, bueno, muchas de las personas que nos estén escuchando y viendo ahora conocerán. En el año 40, o en el periodo de 1940 a 1945, era una ciudad fascinante. Pensemos en esa Casa Blanca de la película, se parecía quizás más al Tánger de los años 40 a 45 que a la propia Casa Blanca. Tánger en ese momento era una ciudad donde llegaban muchísimos refugiados de la Europa ocupada por los nazis, donde había banqueros arruinados, ladrones, espías, delatores. Había absolutamente de todo, y en ese momento tenemos unos personajes que realmente se fragua un cambio entre una amistad que se convierte en una enemistad acérrima, y a partir de ahí pues ocurrirá varias décadas después lo que va a suceder. ¿Alguna fotografía como la de las medusas has llegado a presenciar allí? No en esa costa, sí he presenciado en Asia, en la costa de Tailandia. Hay una playa en la que realmente es más plancton que medusas, pero sí es un paisaje onírico y maravilloso. Bueno, seguiremos tu Instagram, a ver si encontramos esas fotografías en algún momento. ¿Cómo surge la novela? ¿Cómo surgen los personajes? ¿Por qué pensaste en esas dos épocas en concreto? Hay un elemento, como decías antes, la historia siempre me ha fascinado, pero no tanto la historia en sí, los grandes hechos, sino la intrahistoria, que decía Unamuno, es esa historia de nosotros mismos, de cómo son las personas normales en esos grandes hechos. 1969, como decíamos, es el arranque de la novela y es un periodo fascinante en España y fuera de España. En España, bueno, tenía una situación, como todos conocemos, pero el descubrimiento o la llegada del hombre a la luna se vive como la llegada a algo que era una meta, que se había anunciado años antes. En el momento en que uno alcanza una meta, eso también produce desasosiego, produce un poco también de expectativa de cuál será la siguiente meta, porque los seres humanos nos planteamos todas esas necesidades. A nivel de los personajes, sí es cierto que en esta novela y en las anteriores, al final son ellos quienes te descubren a ti. Ellos van paseando en tu imaginario
y escarbando un poco, sacando un poco de agua del pozo, al final pues son ellos los que deciden dónde quieren ir. Pero los dejas volar, quiero decir, eres escritor de cuartillas y esquemas con genealogía de cada uno de ellos, o realmente así como vas escribiendo evolucionan. Caso de lo que sí reconoces, ocurre con las mujeres de tus novelas. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Es cierto que sí que tengo un guión más o menos preconcebido de dónde quiero que vaya la novela, pero desde el primer punto en que arranca ese guión o esa novela hasta lo que es finalmente es un universo, un gran cambio. Jacinto, ¿y cómo va tu desasosiego después de esta novela ya publicada, meta conseguida y alcanzada? ¿Qué viene después? Pues más novelas, espero. Desde No luego hay varias historias ahora en las que estoy trabajando y hay una en concreto que parece que es el caballo ganador. También hay equitación en La noche de las medusas, ahí se habla de la épica de ese mundo. Y hay un caballo que tiene quizás medio cuerpo de ventaja ahora y posiblemente sea esa historia, pero están todas llamándome a las puertas y finalmente veremos cuál de ellas es la que escribo. Oye, que te vas acercando peligrosamente a tu casa, ya le decía a ustedes que es Vigo, aunque este hombre ya no nos conserva ni el acento. Madrid es uno de los grandes escenarios también de esta novela, nada, nos separan apenas unos cientos de kilómetros. ¿Cuándo vamos a ver una novela ambientada en el Vigo de los espías alemanes, por ejemplo? Bueno, desde luego daría para mucho, porque en la Segunda Guerra Mundial es cierto que Vigo sirvió como base de aprovisionamiento de forma oculta para muchos submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Mi primera novela, de hecho, la primera página que yo escribí ocurría en Vigo, en el año 1702. Mi primera novela, El cirujano de las Indias, acontece cuando los galeones de Rande son hundidos por su almirante, el almirante Velasco. Vigo está siempre ahí. Yo soy un gallego, como todos los gallegos somos, ¿no? Que cuando salimos nos encontramos bien en todos los sitios. Siempre, sí. Y al final, pues cuando uno tiene el virus del viaje, del ir a diferentes lugares, hace su pequeño rincón y su casa en cualquier lugar del mundo. ¿A dónde te vas ahora? ¿Dónde te vas a dedicar a escribir? Todavía no lo sé, todavía no lo sé. Era una pista demasiado grande, ¿verdad? En este momento la verdad es que estoy muy bien en Madrid. Yo he vivido muchos años fuera de España, bueno, muchos años, 15 años fuera de España. He regresado hace poco y realmente España es un país fantástico. España nos ofrece, a veces es difícil darse cuenta de lo que tenemos, pero España es un país con muchísima amabilidad, con unos paisajes magníficos, una gastronomía fascinante. La verdad es que tenemos una inmensa fortuna. Sí, es cierto, tenemos fortuna también de tener grandes escritores como Jacinto. Aprovechen este libro que ya está en la calle porque de momento no ha habido presentación oficial como tal, pero ya ha salido a las librerías. Si tienes fecha para presentar en Vigo, te queremos aquí de nuevo para que también los espectadores puedan hablar de tú a tú sobre este libro maravilloso. Muchísimas gracias, Jacinto Rey, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo saben ustedes, La noche de las medusas, Jacinto Rey, editorial Suma de Letras, que tienen ya en sus librerías, y lo que tienen es nuestra agenda con todo lo que tenemos que hacer desde hoy y durante todo el fin de semana. ¿Quién ha dicho que terminado el mes de agosto se terminan las fiestas y los festivales? Al contrario, en Vigo se multiplican y hoy se inaugura No Tengo Mamá, Detrás do Marco, un espacio para creadores con especial relevancia del cómic y también con mucha música durante esta tarde y la jornada del sábado. En Valadares tenemos el Festival Revoltallo, que cumple 25 años de música y cultura emergente con la actuación de múltiples bandas locales. Y en más de 25 puntos de la ciudad, 85C, un festival que hasta el domingo nos presenta a 80 creadoras con conciertos, artes escénicas, poesía oral, actividades familiares y obradoiros. El cine también tendrá su protagonismo con proyecciones de cortos en los Multicines Norte durante los 3 días del festival. Fuera de Vigo, en Ponteareas, tenemos la Feria de los Remedios, una cita para volver al pasado. A donde vuelve esta agenda también es a las salas, porque hay mucho concierto al que acudir. A la fábrica de chocolate llega Da Chic, cantante lisboeta de funk y música electrónica, desde los 5 euros. Y el domingo, si quieren, Tango en Alase, con el 10º encuentro de Tango en Galicia desde las 12:30 y con entrada gratuita. En teatro, si quieren reírse un rato, en la Fundación tienen a Goyo Jiménez a las 9 de esta noche de viernes con I Want to Live in America 2. Disparate e ingenio en un show en el que comparan nuestro modo de vida y el estadounidense. Las entradas a partir de los 14 euros.
Humor también con O Furancho de Ibuprofeno Teatro en la Sala Ártica, una obra que llega con los premios Fetega y María Casares, a las 9:30 de esta noche desde los 8 euros. Sesión también el sábado. Y si lo que quieren es comer y beber, hasta el 9 de septiembre continúa el Oktoberfest en la estación marítima y la Festa do Marisco hasta el domingo en el puerto pesquero. También la ruta de pinchos en Teis. Continuamos, facemos como lles dicía eu, vamos a seguir repasando a xenda, pero neste caso vamos a percorrer a área metropolitana. Xa había algunha suxerencia dentro desa reportaxe na voz de Miguel Martín, pero nos vamos ir un pouquinho máis lonxe, inda que non tanto, ata Ponte Areas, e temos connosco o seu alcalde Xosé Represas. Que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Benvido, porque estábamos a falar o alcalde eu, que inda que ele é unha presencia habitual en Radio Vigo, escoitamos habitualmente aquí na tele, pois non ten vido tan a miúdo, e olle que non será porque Ponte Areas non teña programación cultural. Sí, a verdade é que é unha das características do mandato actual, dunha amplia programación cultural, festiva, de lecer en definitiva para toda a población de Ponteareas, de 23.000 habitantes de Ponteareas, pero non só para eso, sino tamén para toda a comarca. E, por certo, moitos vigueses tamén nos visitan moitos sábados, que o gran día de mercado tamén da semana en Ponteareas, pois os sábados hai moitos vigueses que se chegan a Ponteareas pola mañán precisamente para disfrutar e mercar moitas das cousas do noso mercado. Faltaría máis, a ver, que eu digo que nos vamos a percorrer a comarca como que fai un safari, pero realmente estamos aquí o carón a apenas 20 minutiños, alcalde, e que ademais, inda que enseguida falamos de toda a programación cultural, interesante tamén esta fin de semana porque están en plenos remedios, en plenas festas dos remedios, non? Sí, as grandes festas de Ponteareas, ademais do Corpus, son no mes de setembro e son arredor do día 8, que as festas dos remedios. Hoxe día 7, xa comenzamos hoxe as actividades festivas, pero o día grande, mañán sábado, que ademais das festas propias, pois o que se leva realizando xa dende hai anos, é unha feira tradicional co que tratamos precisamente de revivir en plan festivo, pois o que era unha feira de fai 100 anos, de principios do século XX, con artesanía, tamén con animais, con gando, é dicir, mañán día 8 é unha ocasión realmente única para Ponteareas e para toda a comarca, tamén para Vigo, para a área metropolitana, pois de ver como é unha feira tradicional e eso vai estar no espacio central, no núcleo urbano de Ponteareas, nas plazas de Ponteareas. Animo a que se poidan achegar a Ponteareas durante todo o día deste sábado. E para rematar, pois xa continuando as festas pola noite, pois un gran concerto de SES e tamén concertos de orquestas e de verbena propios destes días. Falaba eu co anterior convidado daquilo de revisar o pasado, el o fai a través da literatura, buscando feitos históricos e a partir de aí buscando o argumento ficticio da novela. En Ponteareas o que temos a oportunidade de situarnos físicamente no pasado e vivir realmente como eran esas feiras de gando e como era a vida dos nosos antepasados. En todo caso, festa con actividades, con concertos, pero en Ponteareas dicíamos non é unha excepción, porque ainda que non esteades en festas, a programación é continua. De feito, a teño na man xa durante todo o ano, ni sequera durante as festas do verán, porque aí temos San Miguel tamén, pero outubro e novembro, os fins de semana están repletos na localidade. Sí, podemos afirmar que todas as fins de semana pasa algo en Ponteareas. Algo a nivel festivo, moitas veces facemos actividades centradas no ocio infantil, porque somos un concello moi xoven con 5.000 persoas menores de 18 anos, entón tamén hai actividades para todos os públicos, pero en moitas ocasións nos programamos actividades infantís, utilizando o espacio público ao aire libre cando o tempo o permite, pero tamén no auditorio municipal. De feito, este verán foi un continuo sin parar, dende por primeira vez un festival de teatro de rúa, o Rock in Rio, o Festival Groba, etc. Pero agora xa estamos neste momento, o gran mes das festas en Ponteareas, o mes de setembro, todos os fins de semana hai actividades festivas, comezamos cos remedios e rematamos ao final con San Miguel. E despois xa temos pechada incluso a programación do último trimestre do ano, con feira de outono, etc. Pero haberá tempo de falar deso. Alcalde, pero facía falla, non? Nun municipio
da envergadura de Ponteareas, porque logo de Vigo, de Redondela, é un dos municipios con máis poboación da área metropolitana, como dicía vostede, con moita xente moza, ainda que moi preto de Vigo, a uns cantos kilómetros que para nada fai falla coller o coche e pasaron de ter unha programación cultural continuada a xa chamar a xente para que vai a Ponteareas, porque pode ser tamén un núcleo de programación continua constante, non? É algo no que moitas veces os gobernos municipais esquecen, pero que é tan necesario, non? Non moverse do municipio tampouco para eso. Tamén para os propios habitantes, se temos 23.000 veciños, pois evidentemente hai que ofrecer en primeiro lugar actividade para os veciños, pero tamén hai que ter en conta que Ponteareas é o núcleo comercial e de servicios de toda a comarca, dunha comarca de máis de 60.000 habitantes, e as actividades festivas e culturais pois sirven tamén para acompañar ao propio comercio, a hostelería, e para fortalecer esa actividade económica que no Concello de Ponteareas é a que crea máis emprego. E por iso apostamos no goberno actual por incrementar as actividades festivas da man do comercio e hostelería, porque todo o que facemos nese sentido sabemos que tamén é positivo para a actividade comercial deste sector estratégico para Ponteareas. Alcalde, unha localidade con moita población e a meirande parte, mira, aí temos imaxes do Corpus, a meirande parte viven no rural, pese a ter un núcleo poblacional tamén moi importante no casco urbano. É algo que vostedes, ao contrario que moitos outros municipios, non queren perder. O rural, ese estilo de vida é unha mostra de elo, esa loita que teñen vostedes por esa escola unitaria que parecía onte, eu cría, que xa estaba conseguida porque hai 6 nenos xa matriculados na escola, pero parece que a loita coa Xunta vai seguir. Bueno, en primeiro lugar está moi ben, pero me permite aclarar que unha das características de Ponteareas é precisamente esa dualidade. Temos un núcleo urbano importante, con 12.000 veciños no núcleo urbano, pero tamén temos outros casi 12.000 no rural. E non queremos perder ningunha das señas de identidade de Ponteareas. Aparte, é un territorio extenso, con 24 parroquias, e queremos conservar tanto a población que está no rural, como evidentemente tamén o núcleo urbano, pero que está amenazado, a pesar da propaganda que a veces se realizan dende outras institucións, como a Xunta de Galicia, de favorecer o rural. Bueno, pois unha das cuestións de favorecer o rural é permitir que continúe un servicio tan básico como é a escola. Eu mismo, que no seu día me escolaricei nunha escola do rural, pois é algo que recordo sempre como algo moi positivo para a formación miña, para a formación de todas as persoas, o de poder formarse nos primeiros anos de vida moi cerca donde un vive, empezar conocendo o mundo polo territorio máis cercano. E esa integración, pois eu creo que é algo que non podemos deixar perder. Aquí hai o caso dunha parroquia que é San Mateo, unha parroquia poboada, que ten ademais expectativa de futuro polos nacementos dos últimos anos de ter nenas e nenos para manter aberta a escola, pero puntualmente sucede que neste curso pois unha baixada puntual, lóxicamente nunha parroquia de natalidade, pois que a Xunta aproveita para cerrar e xa coa indicación de que nunca máis se volvería a abrir. Sí, peche definitivo. Entón, diante desa situación, sobre todo os nais e pais e os veciños da parroquia de San Mateo, mobilizáronse para conseguir o que a Xunta decía, que había que ter un mínimo de 6 nenas e nenos o primeiro día de clase para que a escola se mantivera aberta. O mellor é que o decían pensando que os veciños de Ponteareas, os veciños de San Mateo, non o iban a lograr. Bueno, pues non estamos acostumbrados a lograr retos máis complicados. E si as nais e pais de San Mateo lograron ter 6 nenos. Agora o que nos dicen é que non os hai que ter agora, hai que telos xa no mes de maio. En fin, non se poden cambiar as condicións, as afirmacións tan alegremente, e non damos esta batalla por perdida. Agardamos, neste caso, que a Xunta e o Conselleiro de Educación ou o Presidente da Xunta reflexionen e se efectivamente esa propaganda de favorecer o rural é certa, pois en Ponteareas, en San Mateo, teño unha ocasión de demostrala permitindo que a escola este aberta con 6 nenos como outras moitas. Non se pide nada distinto ni nada especial para Ponteareas que non este sucedendo noutros lugares, pero tampouco pedimos menos. Cal é o seguinte paso que pode dar o Concello? Ben, estamos traballando conxuntamente coas nais e pais, tamén con toda a comunidade educativa. No día de hoxe, venres, teño unha reunión toda a comunidade educativa para ver outros pasos, porque o certo é
que as nais e pais, cando se matricularon os seus fillos no mes de xuño, nese momento non lle permitiron matricularse nesta escola, pero a publicación de que esa escola non se iba a abrir non se publicou hasta o 31 de xullo. Bueno, igual temos un argumento legal para tumbar esa decisión que, ademais, sobre todo, vai a depender da vontade política do goberno para facelo. E parece mentira que estemos a estas alturas falando desta cuestión, non estamos batallando por nada raro, estamos falando dunha escola de que se manteña aberta e hai alumnado para que se manteña aberta. Non sei onde está o problema. Eu creín que era máis fácil convencer os cargos da Xunta para tomar esta decisión, pero polo que se nos dixeron no día de onte, pois non. Bueno, pois teremos que, entre todos, facerlles entrar en razón. Hai que dicir que isto, todas as forzas políticas da corporación estamos de acordo, estamos unidas, defendendo, non hai unha diferencia a nivel local desta cuestión, o que si hai a diferencia entre o que fai o Partido Popular nun lugar e noutro, non? Bueno, agardemos que reflexione que, efectivamente, o día 12, San Mateo, como agardemos, pois teña escola aberta, porque nenos para eso ten. O Galla, alcalde, nada máis de momento porque nos quedamos en tempo. Polo pronto nos vemos nos Remedios, nos vemos nesa feira e como mínimo nos vemos no concerto de SES, que a ese me apunto seguro, e non se preocupe que eu me quedo con esta programación para ir tamén semana a semana, como sabemos facer aquí en Plato Aberto, repasando a agenda e tamén esa axenda cultural que teñen vostedes en Ponteareas. Moitísimas grazas. Gracias a Localia. Señores, a vostedes, moitísimas grazas por estar aí tamén ao outro lado do televisor. Nos vemos a próxima semana con máis Plato Abierto. Un bico.